Bueno, muy buenas tardes a todos y muchas gracias por venir a esta última charla del día, del primer día. O sea, ya sabemos que están un poco ya las fuerzas ya flaqueando y tal, y nada, se agradece. Esta charla va a ir sobre Spock. Spock es un framework de testing para proyectos Java y Groovy, ¿no? Spock es una capa por encima de JUnit, ¿no? Entonces, donde se puede ejecutar JUnit, se puede ejecutar Spock, ¿no? Entonces, lo que se quiere conseguir es dar un poco más expresividad a los tests, ¿no? Igual saliendo un poco de la poca expresividad de lo que hay en JUnit, con Spock se intenta pues eso, dar un poco más expresividad, ¿no? Y que las pruebas o lo que serían los tests se acerquen un poco más a lo que sería la parte de negocio. Spock bueno, el nombre de Spock viene por la conjunción de dos nombres, ¿no? O sea, de lo que serían las especificaciones y el mock, porque el framework de Spock viene con el propio framework de testing y su propio framework de mocking. Lo que sí me gustaría es, bueno, que levantéis todos la mano así al principio, por favor, si podéis levantar todos la mano. Y, bueno, mantener la mano en alto los que hacen en su día a día testing. Vale. Y sí, bueno, en su día a día, su trabajo de día a día. Bueno, mantener la mano en alto los que hacen TDD, ATDD o alguna variedad de esta técnica de diseño. Y bueno, mantenerla en alto los que utilicen Spock o algún otro framework tipo Cucumber o así. Vale. Bueno. Esta va a ser la agenda que va a seguir en la charla, ¿no? Primero voy a hacer una especie de ver el proyecto a vista de pájaro, ¿no? Ver cómo las características y tal. Luego veré por qué puede ser interesante el framework de Spock. Y bueno, soy un apasionado de la plataforma Java. Llevo ya 8 años programando en Java, un par de años así en Groovy y bueno, ahora estoy aprendiendo Scala, ¿no? O sea que me gusta bastante la plataforma e intento aprender las diferentes formas de desarrollar para ella. Y me considero un fanático del testing, ¿no? Un poco en la oficina soy el cansino, ¿no? Que está ahí todo el rato, haz test, no me subas código de producción sin tenerlo bien testeado y tal. Y bueno, si me queréis encontrar, pues estoy ahí en Twitter con ese link. Vale, el proyecto. El proyecto lo inició Peter Niederwesser, es un programador austriaco, lo inició en el 2007. Este programador, que por cierto es committer de Groovy, es ingeniero principal en la empresa de Radeware. ¿Por qué le surgió la necesidad a este hombre a crear este framework? Bueno, él era usuario de JUnit y estaba un poco cansado de la verbosidad y la poca expresividad que tenía las pruebas, ¿no? Entonces él pues, quería crear un framework, pero no otro framework tipo JUnit, sino una especie de lenguaje de testing, ¿no? O sea, otra capa por encima. Actualmente se encuentra en la versión 0.5, o sea, releases bastante tempranas, y la primera release salió en el 2009, justo después de salir Groovy 1.6. Podemos encontrar la versión 0.5 para las versiones de Groovy 1.6, 1.7 y 1.8. La versión ahora actualmente está en el desarrollo de la versión 0.6, está pues, no hay una versión estable, pero bueno, si se quiere utilizar el framework dentro de Grace 2.0, pues tendría que tirar de la 0.6. Vale, es un proyecto open source con licencia Apache y el código se puede encontrar en GitHub o en Google. Vale, entonces, ¿por qué puede ser interesante para un desarrollador Spock, no? Para empezar, porque es muy fácil. O sea, sabiendo Java y JUnit, es muy fácil empezar a escribir especificaciones, ¿no? Entonces, para un desarrollador Java, pues ponerte a escribir especificaciones, o sea, es de ya, ¿no? O sea, es muy fácil, ¿no? Coger el hilo. Luego es Groovy, ¿no? Entonces puede ser una oportunidad bastante interesante para programar en Groovy, ¿no? Por ejemplo, yo actualmente estoy trabajando, o sea, lo que es a nivel de profesional, estoy trabajando con proyectos Java,
¿no? Y a mí lo que me gusta ahora es programar en Groovy. Entonces, lo que he hecho es incluir el framework en lo que son el testing, ¿no? O sea, siempre sabemos que en el entorno de testing pues hay un poco más de flexibilidad a la hora de introducir nuevas tecnologías o nuevas APIs. Vale para todas las... Yo sí, la verdad es que siempre lo había atribuido, antes de conocer más profundamente el framework, lo había relacionado con un framework de BDD, pero realmente no es BDD. O sea, puedes utilizarlo para hacer BDD, pero vale para todos los sabores. Si quieres hacer TDD, ATDD, BDD, TFirst, After o lo que sea, ¿no? O sea, puedes utilizarlo de la manera que tú quieras. Es un lenguaje expresivo, o sea, te produce tests, o sea, pruebas sobre tu software que realmente están describiendo cómo se comporta el software, pero de una manera más cercana a lo que sería un lenguaje natural, a un lenguaje de negocio, ¿no? Entonces, se podría llegar incluso a la utopía de que los propios tests sean la documentación del software. Posee un gran framework de mock. La verdad es que es un framework muy fácil y a la vez potente, ¿no? O sea, si vas a hacer las cosas de toda la vida, o sea, sota, caballo, rey, o sea, es súper sencillo, pero luego a la vez te da la potencia de hacer cosas más complicadas. Luego es extensible, que no se queda solo en Spock, sino que te da la opción o la puerta abierta para poder incluir dentro de tus tests diferentes tecnologías, como puede ser, por ejemplo, Spring. Luego también existe otra extensión para Wiz, el framework de Google para inyección de dependencias. Y también tiene un buen reporte de fallos. Cuando te falla una sección, te viene en cada elemento que toma parte en esa sección, te viene el valor de cada elemento que toma parte, ¿no? Entonces, de una manera muy óptima, te hace ver dónde está el error. Entonces, pues bueno, puede ser un framework a tener en cuenta, ¿no? Tanto para, ya sea un proyecto Groovy o tanto para un proyecto Java. Vale, vamos a ver cómo sería la anatomía de una especificación, ¿no? Una anatomía o la estructura. Aquí vemos una especificación muy sencilla, ¿no? Donde tenemos la clase que tiene de la especificación de Spock y luego ahí tendríamos lo que se llama un feature method, ¿no? Un método de característica. Entonces vamos a ver los diferentes bloques o partes que nos podemos encontrar en una especificación de Spock. Vale, primero vamos a ver un poco los fields, ¿no? En lo que sería la especificación podemos definir lo que sería la clase que va a estar bajo test, ¿no? En Spock se llama, en vez de SUT, se llamaría SUS, ¿no? System Under Specification. Y, bueno, también podríamos incluir los colaboradores que va a tener esa clase. Dispone también de la etiqueta share, que nos permite que un field pueda ser compartido en los diferentes métodos, specification feature method, que se pueda ver en una especificación. Lo que podría ser parecido en JUnit lo que se hace con variables estáticas, ¿no? Lo que pasa que en Spock ahí existe la convención de que, bueno, si es una constante, entonces se declara de manera estática, y si es una variable, ¿no? Por ejemplo, o sea, una clase que necesita un recurso un poco caro, yo que sé, una llamada a un servicio web o lo que sea, y que con una vez que lo hagas es suficiente, bueno, pues se puede declarar como que el elemento ese sea compartido por todos los feature methods. Y bueno, luego podemos encontrarnos pues, métodos típicos como setup spec, ¿no? Que sería un poco parecida al de JUnit, ¿no? Para que se ejecuta antes de todos los métodos de una especificación, o el setup que se ejecutaría cada vez que se va a ejecutar un método de las especificaciones, y luego pues para limpieza, ¿no? Un poco el cleanup que se ejecuta después de cada método de la especificación, o el cleanup spec que se ejecutaría una vez al final de todos los métodos de la especificación. Vale, entonces vamos a ver lo que sería el primer bloque de métodos, ¿no? O sea, bloques que nos podemos encontrar, que es el Wender, ¿no? Estos bloques van siempre uno detrás de otro, o sea, van seguidos,
Y, por ejemplo, en este caso, ¿no? Tenemos un escenario donde teniendo un pago nulo, cuando se hace un pago en el servicio de pagos, entonces el resultado es que no está pagado. ¿Vale? El primer bloque, he puesto Given. Given es un alias del bloque setup, ¿no? Que se podría poner también, en vez de Given, setup, o incluso nada, ¿no? Porque está implícito pues, que el código que aparezca siempre antes del when se ejecute, ¿no? Antes del método. Pero a mí me gusta más utilizar Given porque se consigue dar un poco más de expresividad, ¿no? a la prueba. Podría haber diferentes métodos, o sea, diferentes bloques repetidos, ¿no? De when then, otra vez, ¿no? O sea, podría haber varios bloques dentro de un método. Aquí tendríamos otro ejemplo, ¿no? Pero en este caso, pues le he añadido otro bloque, ¿no? El que sería el AND. Pues cuando yo, aparte de hacer una operación, tengo que hacer otras operaciones, ¿no? Entonces, en este caso, pues tengo una lista donde va a añadir dos pagos y luego voy a hacer el pago sobre esa lista de pagos. Entonces, luego voy a recuperar uno de los pagos y voy a comprobar que realmente está pagado. Vale, dentro del then está un poco más limitado, ¿no? Las sentencias que podríamos poner. Está más enfocado a condiciones, ¿no? O sea que el assert está implícito, de manera implícita, y bueno, mientras yo pongo la igualdad, el framework me va a comprobar cuál es el resultado, pero si yo no pusiese lo que sería una igualdad, el resultado sería lo que me da Groovy, ¿no? O sea, basándose en Groovy Truth, ese sería el resultado. Tenemos la posibilidad de capturar excepción, ¿no? O sea, si yo lo que estoy esperando es que me salte una excepción, pues podría poner, pues eso, que estoy esperando que me salte, cuando ejecute el método create, pues que me capture la excepción invalid parameter exception. La diferencia entre el when y el then es en el when se hace el estímulo, ¿no? De lo que queremos probar, y en el then vamos a comprobar o verificar qué ha pasado en ese estímulo que hemos creado, ¿no? En ese bloque. Y bueno, aparte de poder capturar esa excepción, podemos obtenerla y, por ejemplo, si tenemos que hacer alguna comprobación extra sobre la excepción, pues, por ejemplo, en este caso, estoy comprobando pues, que realmente me está devolviendo el mensaje que me tenía que devolver, ¿no? Vale. Otro tipo de bloques que podemos encontrar en Spock es el Speckware. Aquí entra otro concepto que es la parametrización, ¿no? Estos bloques igual van más enfocados a métodos funcionales, ¿no? Donde yo les paso unos valores y recibo otro valor de respuesta. Y bueno, en este caso, jugando una partida a hundir la flota, tengo una clase Battleship donde anteriormente le inyecta un tablero con una característica específica, ¿no? Y bueno, ejecutando el método shoot y pasándole los parámetros player y las coordenadas del disparo, pues me va a obtener un resultado, ¿no? Entonces, en el where le doy los valores que van a obtener los parámetros, ¿no? En este caso, es solo un método de especificación, o sea, solo es un método es un feature método, pero realmente son cuatro tests que se están ejecutando, ¿no? Entonces, yo si lo dejo así, sin más, en el i de lo que sea, el resultado va a ser solo de un test, ¿no? Pero hay la opción también, poniéndole una etiqueta que se llama un rol, de que me aparezca como que se han ejecutado cuatro tests. La parametrización suele ser más utilizada en Speckware. O sea, en Speckware siempre con parametrización. Hay otra manera de expresar la parametrización que es de esta manera, ¿no? Donde a los parámetros le estoy inyectando un data provider. En este caso es una lista que se le inyecto al parámetro y bueno, se me va a ir iterando sobre esa lista.
Aquí están puestas de manera explícita, ¿no? O sea, estoy poniendo directamente qué lista quiero que me itere. Pero bueno, se podría personalizar y mientras se implemente la interfaz iterable, pues se podría hacerlo de otra manera pues, más personalizada, ¿no? Y bueno, los parámetros hay diferentes también variedades, puede ser parámetros múltiples o parámetros derivados, ¿no? Hay gran variedad, pero bueno, la más sencilla sería esta, ¿no? Donde yo pues, le inyecto una lista a los parámetros y me iría iterando sobre esa lista. Vale, el método, el framework de mocking que viene con Spock, como he comentado anteriormente, es un framework para mí me resultó muy sencillo, ¿no? O sea, yo vengo de... O sea, antes de utilizar Spock había programado siempre con Mockito, ¿no? Y a mí la verdad es que Mockito me ha gustado siempre, o sea, y estaba muy contento con esa expresividad, ¿no? Gracias a que es una API fluida, pues la manera de indicarle al mock cómo se comportase, pues era muy cercana también a lo que era el lenguaje natural, ¿no? Pero bueno, después de utilizar este framework de mocking, la verdad es que me encantó un montón porque para hacer las cosas sencillas de programar un stub o verificar la interacción con un mock, o sea, se hace de una manera muy sencilla y a la vez muy expresiva. O sea, es muy bueno, la verdad. Y bueno, pues se pueden programar toda variedad de estilos de mocking, ¿no? Podemos programar stubs, spice o mock. Bueno, así de una manera muy rápida. Bueno, ¿alguien no conoce mocks? O sea, ¿no ha trabajado nunca con mocks? Tú, vale. Bueno, sinceramente, o sea, sin más. Sí. Vale, como he comentado, se puede utilizar toda variedad de mocks, ¿no? Por ejemplo, así rápidamente, la diferencia que puede haber entre un stub, un mock o un spy, o sea, yo un Spock, o sea, un stub, lo que quiero hacer es preparar un escenario, ¿no? Para que las clases que colaboran en mi clase que quiero probar devuelvan lo que yo quiero, ¿no? O sea, un poco preparar el escenario. Eso es lo que sería un stub. Y un spy lo que voy a hacer es comprobar o verificar qué interacciones ha habido en esa ejecución, ¿no? con los colaboradores que están actuando en esa clase. Y bueno, y el mock sería el que hace las dos, tanto programar el stub como verificar, ¿no? Un poco sería... Pues con Spock se puede hacer todo y la verdad es que de manera muy sencilla. Vale, para inicializar se podría hacer de manera dinámica o de manera estática, ¿no? Y aquí, por ejemplo, tenemos un traductor que utiliza dos servicios, un servicio de traducción y un servicio de text-to-speech. Y en el Given, por ejemplo, programo lo que sería el stub, ¿no? Y le digo, pues bueno, cuando se ejecute el método apply con el parámetro groovy, me va a devolver genial. Todo el rato, o sea, si le llamo 18 veces, me va a devolver 18 veces genial. Y en el den voy a verificar que el mock text-to-speech service, el método apply con el parámetro genial, se me ejecuta una sola vez, ¿no? Entonces, así de una manera muy sencilla se ha programado y a la vez expresiva, porque o sea, la primera vez, una vez que lo conoces ya te lo dice muy fácil cuáles son los valores de retorno, cuál es la interacción que tiene que haber, ¿no? Entonces, lo que es para utilizar el mock de una manera básica es muy sencilla, la verdad. Vale, entonces, ¿qué valores nos podemos encontrar en los returns de los stubs? Bueno, pues en caso de que pongamos 3 mayor que, ¿no? Le podemos pasar una lista, ¿no? Entonces, el stub la primera vez nos va a devolver genial, pero a partir de la segunda, tercera, cuarta, no sé qué, nos va a devolver excelente, ¿no? ¿Que queremos hacerlo de otra manera un poco más indirecta? Bueno, pues mediante una closure le vamos a decir que el resultado va a ser a partir del resultado de ese método, ¿no? Pues, por ejemplo, si tenemos que delegar en otro servicio o lo que sea, ¿no? Pues se puede hacer de esa manera. O, por ejemplo, si queremos que realmente nos lance una excepción cuando ejecutemos ese método, pues bueno, se hace de esa manera, ¿no? También con una closure. La cardinalidad, bueno, la cardinalidad absoluta, ¿no? O sea, que quiero que se ejecute una y solo una vez, pues es número y asterisco.
Luego, existe la posibilidad también de que los parámetros no tengan en cuenta, ¿no? O sea, si yo, por ejemplo, quiero que el método apply se ejecute sobre cualquier, o sea, verificar que el método apply se ejecute sobre cualquier parámetro, bueno, pues con el underscore le estoy indicando que ya el parámetro ya no me importa, ¿no? O sea, lo que sería un poco el AnyObject de Mockito. Entonces, también podemos indicarle rangos, ¿no? Con la primera, de 1 a X, como quien dice, pues bueno, le estoy marcando el límite en el mínimo, ¿no? O sea, yo quiero que se ejecute como mínimo una vez y luego ya me da igual las veces que sea. Y también, pues, en límite por arriba, ¿no? Pues me da igual las veces mínimas que se ejecuten, pero como máximo 2. Y bueno, viendo un poco, de una manera un poco más avanzada lo que es la potencia del framework, se puede también, pues por ejemplo, underscore y un método, le estoy diciendo que ante cualquier mock que estoy comprobando o verificando o estudiando, o sea, esto de las cardinales se podrían utilizar tanto en stubs como en mocks. Te estoy diciendo que ante cualquier mocks se ejecuta el método apply con el parámetro genial, ¿no? O sea, lo que sería la palabra reservada o el símbolo reservado underscore se puede utilizar tanto para parámetros como para mocks o como para métodos de mocks, ¿no? También se pueden utilizar expresiones regulares para definir interacciones o definir retornos, ¿no? Por ejemplo, en este caso, pues que quiero definir que el translation service se me ejecute cualquier método que empieza por A, ¿no? Entonces, para mí esto le da una potencia impresionante al framework. O sea, y luego también se puede, pues eso, pues que el valor no sea nulo o que el valor que se le está pasando, por ejemplo, sea de string, ¿no? De la clase string, o dentro del parámetro incluir una closure para ya trabajar sobre tipo como si fuera un matcher de Hamcrest, ¿no? O sea, ya trabajar sobre los parámetros. Y bueno, y luego también da la posibilidad de crear un bloque de interacción, pues yo qué sé, si necesitas hacer algo más que aparte comprobar o verificar la interacción con el método, tienes que hacer alguna cosilla más, como por ejemplo obtener el número de interacciones, pues se tendría que ir todo dentro de bloque, ¿no? Del bloque de interacción. Vale, extensiones. En Spock te deja la puerta abierta para poder incluir o poder integrar otras tecnologías que puedan ser necesarias, ¿no? Por ejemplo, hay algunas hechas ya, como son las de Spring, las de Wiz, Tapestry también tiene, y aparte vienen ya unas con el propio framework, ¿no? Estas extensiones están basadas en intercepciones, ¿no? O sea, es decir, basadas en desarrollo guiado por anotaciones, ¿no? O sea, una anotación es como una directiva que va a permitir, que va a habilitar esa extensión, ¿no? Pero bueno, vienen ya unas por defecto en lo que sería en el core del framework. Y tenemos pues una de timeout, ¿no? También muy parecida a la de JUnit, o la de ignore, la de ignore me parece interesante, no la había visto nunca, que es si tú que estás trabajando sobre un test y quieres que cuando se está ejecutando la especificación que se ejecute solo un test de los que estás haciendo, ¿no? Pues le poniendo esa etiqueta un poco más enfocada a lo que sería el desarrollo, ¿no? Se pone esta etiqueta y se ejecutaría solo esa, se ignoraría el resto de las pruebas. Y el files with es un poco también un poco de ayuda, ¿no? Se puede utilizar en dos variantes. Puede ser para, pues imaginaos que hay un bug, ¿no? Y queréis marcarle cuál es la situación en la cual falla, ¿no? el test, pues se podría indicar aquí. Pero bueno, también se puede indicarle que tiene que fallar una excepción, ¿no? Un poco el expected de JUnit. Vale, la extensión de Spring. Bueno, al final la extensión no es más que una especie de puente, ¿no? Para poder utilizar anotaciones
herramientas propias de Spring, del testing, pues dentro de Spock, ¿no? Por ejemplo, si queremos utilizar pues que se pueda levantar el contexto, la etiqueta de add to wire o lo que sea, ¿no? Podríamos habilitar esta extensión, incluyendo esos jars en el class path, Spring Beans, Spring Test y Spock Spring. Y bueno, haciendo esto ya podríamos utilizar todas las etiquetas y las herramientas que nos proporciona Spring, ¿no? Entonces, a partir de esto, o sea, la verdad es que es muy interesante, pues eso, que se te abre una puerta, ¿no? Para poder, pues, para tu problema en concreto, pues eso, crearte tu propia extensión, ¿no? Y poderla utilizar. Me pareció muy interesante, hay un chico que está haciendo una extensión que lo que está haciendo es un mock de un server. O sea, está moqueando, como quien dice, el servidor de Yeti, ¿no? Entonces, anotando la especificación, tiene acceso al servidor, a mock del servidor, pues para poder hacer testes de integración, pues sin desplegar en un web server, ¿no? Y cosas así, ¿no? O sea, se le da mucha potencia. Vale, otra de las extensiones, bueno, más que extensión, sería un plugin de Grails, ¿no? Este plugin lo ha desarrollado Luke Daly, que es otro de los committers del framework, que es un australiano también de Web. Y bueno, existe para las versiones 1.2, 1.3 y 2.0, que bueno, ahí he puesto que tiene que ser el de la versión 0.6. O sea, y bueno, aquí lo que hace también es otra especie de puente, ¿no? Entonces, instalando el Grails, o sea, el plugin, perdón, lo que se hace es, cuando ya vas generando los domains y tal, pues te va generando las pruebas, pero ya de manera de Spock, ¿no? O sea, ya extendiéndote de specification y tal. Pero bueno, básicamente es lo mismo de Groovy, pero a la manera, lo que sería Spock Way, ¿no? O sea, un poco... Y bueno, yo la verdad es que tampoco tengo mucha experiencia, bueno, no tengo experiencia con Grails, o sea, la verdad es que Spock solo lo he utilizado tanto en Groovy o en Java, o sea, no lo he utilizado con el framework Rails, pero bueno, existe también la posibilidad. Y bueno, voy a hacer la pequeña demo. Vale, la demo es... Me he basado en... No sé si conocéis... Hola TDD. Bueno, son unos vídeos de unos capítulos de Sebastián Hermida, pues que se explica un poco cómo es el TDD, ¿no? Va haciendo ejercicios y tal, y la verdad es que están bastante interesantes y desde aquí lo recomiendo bastante. Hay uno que va sobre BDD y es una aplicación para sexadores de pollos, ¿no? Entonces, la aplicación se basa en que si yo cojo un pollo y tiene de 1 a 2 bultos, es macho, ¿no? Y si tiene menos o más, o sea, no, perdón, si tiene 1 o 2 es macho, si tiene 3 o 4 es hembra, y si tiene más o menos, pues es indefinido, ¿no? Y todo esto con un rango de acierto del 80%. Entonces, partiendo de esta aplicación, le he añadido unos... A ver. Vale, tenemos aquí lo que sería el código, ¿no? Tenemos los bultitos y el método de guess, que nos va a adivinar que el género y el factor de acierto, ¿no? En este caso, pues eso, si tiene de 1 a 2 bultos va a ser macho, si tiene de 3 o 4 va a ser hembra, y en caso de que tenga más o menos, pues me va a devolver que no lo sabe, y siempre con un factor, en caso de que acierte femenino o masculino, pues siempre con un factor de 80. Vale, entonces aquí tendríamos lo que sería la especificación, ¿no? Tenemos en el setup definimos el método, lo que sería el sus, y bueno, indicándole los parámetros de los bultos, lo que sería el género y el factor, pues le pasaríamos todos los valores que puede tener, ¿no? O sea, en caso de... Entonces, si ejecutamos... Vemos que me pasa, y como tengo puesto el unroll,
¿no? Pues me cuenta cada test como... Sí. Ahí va. Ahí, mejor ahí. Vale, entonces si quito el unroll, me lo va a ejecutar como si fuera solo un test. O sea, me lo va a mostrar, vamos. Y ahora voy a hacer una... para que veáis cómo sale el reporte de errores. Con un roll, mejor. Entonces aquí ya... Aquí en lo que sería en el assert implícito, ¿no? Me viene pues el valor de cada elemento que toma parte en ese assert con su valor y, bueno, por supuesto el false porque no está fallando. Y entonces es muy fácil detectar dónde está el error, ¿no? Cuál es el valor que no te está macheando bien. Vale, entonces, teniendo este código, voy a añadirle otro comportamiento. Quiero que ahora, aparte de que basarse en los bultos, quiero que se base en los guiños también. O sea, si yo cuando voy a mirar a un pollo, si me hace un guiño, pues entonces es macho. Y si no me guiña ni nada, pues es hembra. Entonces, y aparte va a subir el factor, ¿no? Si tiene un bulto y me guiña, entonces es hombre al 90%. Si tiene 3 bultos y no me guiña, pues entonces va a ser hembra al 90%, ¿no? Entonces, aquí tendría lo que sería la especificación, ¿no? Le he añadido otra propiedad, que serían los guiños, y le tendría que completar todos los tests, ¿no? Claro, al añadir un nuevo parámetro, pues entonces, claro, habría que añadir otro parámetro para alimentar lo que serían los tests. Y nada, ejecutando todo. Y nada, ya está. Una demo sencillita. La verdad es que no quería escribir código porque entonces no iba a dar pico en bolo, no iba a dar ni una buena, entonces he preferido que estuviese ya escrito. Vale, ¿quién está utilizando Spock? Bueno, la verdad es que dentro del ecosistema de Groovy, la mayoría de los proyectos están utilizando ya el framework, ¿no? Pues que sea Grace, Cradle, Griffon, Jep, que bueno, antes lo ha comentado Tomás, es un framework primo hermano de Spock, ¿no? Que lo está desarrollando Luke Daly y es un poco lo que sería Selenium, ¿no? Pero a lo que sería a Spockway, ¿no? Un poco pues, intentando darle la misma expresividad. Y bueno, pues luego también pues, un montón de empresas que pues, también están utilizándolo, ¿no? En la web de Spock, pues ahí se muestra todos quienes están utilizando. Y vale, entonces, ¿cómo podemos empezar a arrancar con Spock? Muy fácil, la verdad. ¿Dependencias?
Java.5 o mayor, Groovy 1.6 o mayor y JUnit 4.4 o mayor. Como opcionales, sobre todo para el mocking. Si queremos utilizar, o sea, hacer mocks sobre clases y no interfaces, deberíamos añadir la CGLib 2.1 mayor. Y si queremos hacer mocks sobre clases con parámetros en constructor, tenemos que utilizar el Object-Sys. Y bueno, luego para poder ejecutar los tests, como he comentado, que es una capa por encima de JUnit, bueno, pues entonces donde se pueda ejecutar JUnit se puede ejecutar Spock, tanto por línea de comandos, con Ant, con Maven o con Gradle. Y bueno, el soporte de los IDEs, yo sobre todo he utilizado IDEA y bueno, también Spring LSTS. Y bueno, he puesto el NetBeans así en chiquitico porque la verdad es que no se puede ejecutar. Yo directamente lo que sería con el botón derecho ejecutar test, o sea, con NetBeans no he sido capaz. Pero bueno, básicamente es bastante grande, o sea, que el soporte es bastante bueno. Por ejemplo, a modo de curiosidad, cuando he estado probando el plugin de Grails, en IDEA, cuando intentaba ejecutar los plugins directamente desde el propio IDE, me salían unos errores bastante raros. O sea, y estuve investigando y debe ser que tiene algún bug en IDEA. Luego ese mismo proyecto lo abría con el STS y ejecutaba los tests directamente desde el IDE y no había ningún problema. Y debe ser que debe tener algún bug. Y bueno, la verdad es que yo personalmente recomendaría o STS o IDE para desarrollar, pero sobre todo, más que por Spock, por el soporte a Groovy que tienen los IDEs, ¿no?